Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Sé que cada uno de nosotros ha cantado alabanzas, hemos sido ministrados, pero el Señor me mostraba ahorita que estábamos cantando, me decía, el amor es una decisión. El amor es una decisión. Cuando yo me enamoré de mi esposa aquí presente, por cierto, les digo, vamos a cumplir 29 años de casados. 29 años de casados. Hoy, el tema que yo traigo para ustedes, yo lo titulé Mi convicción por encima de mi tradición. Mi convicción por encima de mi tradición. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando yo sentí ese amor por mi esposa, también sentí esa convicción. Y tomé la decisión de casarme con ella. Cosas del destino. Pero en aquel tiempo yo me acuerdo que fui de visita allá a Michoacán. Y cuando yo la conocí, yo dije, ay, esta güerita como que me late. Esta güerita así como que... Y no sé, yo creo que fue algo así recíproco. Porque desde ese momento ya no me soltó. O sea, desde que me vio dijo, de aquí soy. Y en verdad que cuando nos conocimos, yo siento que fue hasta un amor a primera vista. De esos de los clásicos, ¿no? Que los ves tú, te ves, la ves, se ven y dices, de aquí somos. Pero ese amor o esa relación nació y creció de una decisión. De una decisión. Porque bien, yo quizás ya a esa edad ya andaba un poquito así como carrereado, ya como que 28 años, ya dices, ah, caray, pues ¿para dónde voy? Y ya andas como un poquito urgido. Y pues del otro lado, pues no, digamos que no tanto, estaba, no sé, chiquitita. Pero tenía miedo de cruzar el río Bravo, entonces dijo, pues mejor me voy para Veracruz. Y se vino para Veracruz conmigo. Sobres, ¿eh? Tenía que decirse y se dijo, pero los que aman se comprometen, ¿cierto? Amén. El que ama se compromete. Sí, amén. Tú has decidido amar al Señor. Amén. Y debe de haber un compromiso. Sí. ¿Sí? Y aparte del compromiso debe haber una convicción de lo que estás haciendo. Miren, en ese tiempo, después de 15 largos días de noviazgo, wow. 15, ayer me gustó mucho y qué bueno, chavos, están aquí, Geraldine, Aarón y los jóvenes que van a venir al rato. Pero estoy muy a gusto por la plática que tuvieron ayer, porque en la iglesia es lo que debemos enseñar. Aquí en la iglesia debemos de enseñar cuestiones desde personales, matrimoniales, sexuales, de relaciones íntimas, de todo. En la iglesia lo tenemos que enseñar, porque si no, el mundo te lo va a enseñar de a su manera. Y qué mejor, ayer que tuvieron esa charla con los jóvenes, veíamos cómo el noviazgo se tiene que llevar en 4 etapas, en 4 diferentes niveles. Cuando tú tienes una amistad normal, ya cuando pasas a una amistad un poquito más seria, pero cuando llega el noviazgo es porque tú ya tienes una decisión y una convicción que vas a llegar al altar. Y eso me gustó muchísimo. No, voltea para acá. Entonces es indispensable que nosotros primero determinemos que el amor es una decisión. El amor es una decisión porque tú decides amar. Y después de ahí tiene que venir una convicción. Tú llegaste a la iglesia, tú llegaste aquí a este lugar o a algún otro lado. Por cierto, le damos la más cordial bienvenida a Valeria. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Eres... bueno, ella nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una de las personas que nos conoce también desde ese tiempo. Pero bueno, en este tiempo que nosotros nos conocimos con mi esposa,
pues no sé, hubo algo que nos flechó, hubo algo que nos hizo comprometernos a tal grado, escúchame, a tal grado que cuando decidimos casarnos, pusimos nosotros por encima de nuestras tradiciones nuestra convicción. Pusimos por encima todo aquello que nosotros pensábamos, creíamos, decidimos por encima de la tradición. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como hasta ahora también, hay muchas cosas que dicen, bueno, si te vas a casar, ¿por qué no vives primero junto un tiempo para ver si se entienden? ¿O qué tal aquella de que róbate la novia? Al cabo es lo normal, que se roben la novia y ya luego vienes y pides perdón y te arrepientes y ya. Aquel clásico de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿O qué tal aquel momento o aquella tradición que hay de que te vas a casar? Bueno, sí, pero te vas a vivir allá con la suegra. Ay, no es malo vivir con la suegra, es malísimo. Pero a veces es necesario. Digo, hay ocasiones que el matrimonio no siempre se empieza desde con una casa y todo, pero tenemos que tener la convicción de que tenemos que apartarnos. Yo no sé por qué, en qué momento, yo no conocía de la palabra, yo no conocía del Señor en ese tiempo, pero sí conocía un principio muy claro de mi papá, que me dijo, hijo, el casado, casa quiere. Y yo veía de los 11 hermanos que teníamos, que tuve yo en ese tiempo, cómo se fueron casando y ¡pum! A su casa, ¡pum! A su casa, ¡pum! Nadie se quedó allá a vivir con mis papás. Esa tradición y esa costumbre, yo dije, pues eso es bueno, eso es lo que debemos de hacer. Y cuando llego a la palabra, me doy cuenta que esto estaba escrito desde hace muchos años. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dije yo, wow, no estoy tan mal. Y así fue como nosotros fincamos nuestro matrimonio. Sí con amor, sí con un deseo, sí con un anhelo, pero con una decisión bien firme y una convicción determinada a lo que teníamos que hacer. Y ayer decía esas 4 partes que decía de la amistad. La otra amistad, ¿cuál era? No me acuerdo. Una amistad especial y luego un noviazgo, y decía al final, y esto resulta de un matrimonio feliz. Hasta ahorita creo que somos felices. No somos un matrimonio perfecto, pero somos un matrimonio feliz que camina en acuerdo, que camina en temor santo, y creemos que somos de esos matrimonios que podemos ir para adelante, que podemos caminar confiados, que aunque vengan los retos, las tribulaciones, nosotros estamos parados sobre la roca y nuestra decisión es mantenernos firmes, convencidos. Amén. Amén. Entonces, el amor es una decisión y te tienes que convencer de ello. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, estamos a punto de entrar, si no es que ya entramos en una etapa, en un periodo, en un ciclo, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y quizás hasta febrero. Para mí son los meses más fuertes en cuanto a tradiciones y costumbres aquí en esta región, y creo que a nivel mundial. Se viene el 31 de octubre, que es el famoso Halloween, y de ahí se brinca 1 y 2 de noviembre, Día de los Muertos, y bueno, y de ahí empieza toda una serie de celebraciones. Y aquí, hoy, Dios me dijo, háblale a la iglesia acerca de su convicción. ¿Cuál es su convicción? Porque determinando nosotros la convicción que tenemos en cuanto a en qué creemos, a quién seguimos, a quién amamos, porque aquí decimos que amamos a Dios, ¿o no? Creemos en la obra de Jesús en la cruz para salvación de nuestra alma, de nuestra vida, ¿sí? Y creemos en su palabra, que está escrita en la Biblia. Esa es nuestra convicción. ¿Estás conmigo? Pero en este tiempo va a ser determinante lo que tú creas, la convicción que tú tienes acerca de todas esas tradiciones y costumbres que se vienen. Porque nos vamos a ver envueltos en si te invitan por aquí, si te presionan por allá, si te ponen así delante de, mira, este pan está bien bueno y es el que tiene azuquita o el que tiene esto y otro. Y no es malo. La Biblia es muy clara. Tú puedes comer de todo mientras no haya sido ofrecido hacia los ídolos. Debemos de tener cuidado entonces en esas celebraciones, en esos ritos, en esas costumbres, a dónde acompañamos, en qué participamos. Y la convicción de nosotros debe de venir desde el principio, que tú eres un hijo de Dios. Amén. Que tú eres una hija de Dios. Amén.
Desde ahí tiene que ser nuestra convicción como hijos de Dios, establecer nuestra convicción. Juan capítulo 1 versículo 1 lo establece claramente. Dice la palabra: mas a todos los que lo recibieron. Tú un día levantaste tus manos, hiciste una declaración de fe y dijiste: te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Juan capítulo 1 versículo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ay, ¿me equivoqué yo? Creo que sí, ¿verdad? Juan 1:1. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veo que ahí es otra versión o es otro. Es otro versículo. Bueno, creo que me equivoqué, perdón. Pero la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y crees en Él, crees en la obra que hizo en la cruz, dice que Él nos da potestad, nos da el derecho, nos da la autoridad, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Así es de que, ¿aquí hay hijos de Dios? Amén. Amén. Aquí habemos hijos de Dios. Pero miren, tristemente en la actualidad, era Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Tristemente en estos tiempos estamos viviendo un cristianismo de conveniencia. Quizás en esta charla, en este momento, en este tiempo, no vamos a encontrar muchos amenes, ni aleluyas, ni gloria a Dios. Pero es necesario que entendamos que en estos tiempos se está viviendo un cristianismo de conveniencia y de emociones. ¿Por qué? Porque algunos que vienen a la iglesia, no a esta iglesia, aquí todos vienen convencidos. Amén. Aquí todos vienen como hijos de Dios, aquí todos somos convencidos de lo que hacemos. Pero en algunas iglesias van a solamente que el pastor les diga cosas que les emocionan, cosas que les levanta el ego, cosas que los motive, que todo va a estar bien, wow, sí, tú vas a ser el mejor de todos y va a prosperarte y va a bendecirte y va... Ok, pero hay quienes van a la iglesia también y reciben una palabra fuerte, una palabra de dirección. La palabra, dice la Biblia, que es como una espada de doble filo. Una espada que va a cortar, que va a penetrar, que va a quitar todo aquello que no es correcto de tu vida. No es el pastor, no es la persona que esté aquí parada, es la palabra que se transmite, es la palabra que se da, que te va cortando, te va podando aquellas cosas que no son correctas en tu vida. Toda tradición, toda costumbre que no es conforme a la voluntad de Dios, la espada, la palabra la tiene que quitar, la tiene que podar. ¿Estás conmigo en eso? Sí. Amén. Pero muchos llegan a una iglesia de esta manera y cuando se les habla con la verdad, cuando se les confronta, cuando se les habla y se les exhorta por medio de la palabra, yo creo que mejor no. Yo creo que mejor sí estoy endemoniado, sí estoy mal aquí, pero no. A mí no me digas que yo vaya allá. A mí no me digas que yo perdone, que yo haga esto, que yo haga lo otro. No. Y es que miren, muchos creemos que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros nos tenemos que envolver en como Shrek, como con capas, en nuestra cebollita adentro con capas, y que nadie nos va a molestar y que nadie nos va a hacer. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús mismo dijo, cuando Él se fue, Él dijo, Señor, en Juan capítulo 17, versículo 15, a ver si sí latino. Jesús dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Nosotros tenemos que andar en el mundo, tenemos que andar allá afuera, tenemos que lidiar con todas las cosas que nos mandan los medios de comunicación, que nos mandan las noticias, que nos mandan las tradiciones, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Tenemos que andar con todo eso, pero Jesús
dijo al Señor: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Aquí hay una protección especial de parte de Dios. Amén. Para todos aquellos que somos hijos de Dios, Él nos va a proteger, Él nos va a cubrir, Él nos va a quitar de toda mala influencia. Y dice la Biblia que también cuando nosotros seamos tentados, cuando seamos probados, Él también va a poner una salida. Él nos va a proporcionar una salida. Pero muchos de nosotros caminamos, como dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 20 al 23. Dice así: algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y esa es mi vida. Yo vivo mi cristianismo como yo quiera. Yo voy cuando yo quiera. Yo como lo que yo quiera. Yo voy al lugar que yo quiera. Es más, yo voy a ir y pues yo sé que yo soy hijo de Dios y nada me va a pasar. Prudencia, hermano, prudencia. Dice el apóstol Pablo: algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Me gusta esta versión porque dice: claro que sí. Sí, tú eres libre. Nosotros ya no somos esclavos. Tú eres libre de hacer lo que quieras, Esthercita. Pero, dice el apóstol Pablo, no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece tu vida cristiana. En otra versión dice: no todo te conviene, ni todo te edifica. Entonces, en esa libertad en Cristo nosotros tenemos que buscar si lo que vamos a hacer, al lugar donde vamos a ir, lo que vamos a comer, ¿te conviene? ¿Te edifica? ¿Edifica tu casa? ¿Edifica tu matrimonio? ¿Edifica tu vida cristiana? Sí, puedes hacer lo que quieras, nosotros podemos hacer lo que quieras. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, como hoy yo te estoy hablando a ti. Y hace una recomendación, que tengamos cuidado en estos tiempos, en esas temporadas, a dónde vamos, en qué participamos, qué es lo que comemos. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Mira, cuando tú tienes la convicción de a quién sirves, de a quién amas, no nos va a costar trabajo decir un gracias. Por el momento no. Agradezco tu invitación, seré en otro tiempo. Provechito, que te aproveche. Yo ya estoy satisfecho, gracias. Cuando tú estás convencido a quién amas, a quién sirves, tú vas a obtener esa capacidad de decir no. Y no te va a costar trabajo entender y dejar de hacer lo que tú quieres o lo que otras personas quieren. Porque muchas veces nos vemos empujados, nos vemos orillados, nos vemos envueltos en esas situaciones. Pero debemos de tener esa certeza de a quién servimos. Convicción. Convicción es convencimiento, persuasión, certeza, seguridad, certidumbre, contundencia. Y tradición. Tradición es todo aquello que nos inculcaron. Aquellas costumbres, aquellos comportamientos, recuerdos, creencias, leyendas. Y que en algún tiempo, después de estarlo practicando y practicando y practicando, se convierte en una cultura o en un hábito. Y nos cuesta trabajo dejarlo. Nos cuesta mucho trabajo dejarlo. Pero hoy, iglesia, el día de hoy, es momento en que conozcamos que es el tiempo de tomar decisiones. Miren, hasta el día de hoy, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Hasta el día de hoy. Porque muchos vacilamos, muchos andamos de aquí para allá, pero dice la palabra en Juan 4:23, dice: Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es momento entonces, dice, pero se acerca la hora. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Así quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos esa certeza, cuando nosotros tenemos esa necesidad de buscar al Señor, créeme, no se nos va a hacer difícil. En Romanos 12, del 9 al 21, encontramos los parámetros de cómo deben de ser los hijos de Dios, de cómo deben de ser los cristianos, de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Miren,
Yo lo puse del 9 al 21, pero por favor, ponme el 1 y 2. Porque es muy importante. Esto que estamos diciendo, dice en el versículo, en el mismo Romanos 12, pero del 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. La ofrenda que le agrada a Dios de parte de sus hijos es nuestro cuerpo en su totalidad. Todo lo que nosotros somos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, lo tenemos que presentar como una ofrenda delante de Dios. Amén. 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 Y ya de ahí, la palabra nos habla, a partir del versículo 9, nos dice exactamente qué es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que nos compromete a nosotros a decir? Porque el amor, el que ama, se compromete. Sí, amén. Amén. Y el compromiso debe de ser sincero. Debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Qué más dice? Lo vamos a leer todos juntos. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Estamos en la iglesia, estamos entre hermanos en la fe, y el amor que debe de haber entre nosotros debe de ser sincero y fraternal. Respetándose, honrándose mutuamente. Debe de haber un respeto de aquí para allá y de allá para acá, o de aquí para allá y de allá para acá. Recíprocamente debe de haber un amor fraternal y nos debemos de honrar. La honra no es nada más para los padres. La honra se la debes a un amigo, a un pastor, a un compañero, a tu esposa. La honra se da a todos aquellos que están a tu alrededor. No dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Tenemos que ser diligentes, no solamente aquí en la iglesia, porque luego muchas veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Aquí venimos, aquí, hermanito, ¿cómo estás? Ay, qué buena, una sonrisa y todo. Y ahí en tu casa eres un ogro, nadie te aguanta. Te comportas como, no sé, como un ogro. Pero aquí en la iglesia eres dulzura, eres amor, eres fraternal, eres todo. Pero cruzando aquella puerta se escuchan los gritos, hay relámpagos, centellas, sapos y ranas y todo lo demás. Tenemos que ser diligentes en todo lugar. Nunca dejen de ser diligentes. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Si tú hoy vienes con una necesidad, si tú hoy vienes con una aflicción, con un sufrimiento, la palabra nos invita a que perseveremos en la oración, que pidamos con ruego, que pidamos y que esperemos con paciencia. Esa es la característica que debemos de tener como hijos de Dios. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ayudemos a todos aquellos que necesitan algo. Miren, nosotros hemos tenido ya por costumbre, yo antes era muy reacio, por eso lo declaro, ya pedí perdón, de darle a las personas que están en los cruceros. ¿Para qué lo quieres? Se va a emborrachar, se va a drogar. ¿Y a ti? Mía es la justicia, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú dales, tú ofréceles a esos necesitados. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Si estás sufriendo persecución, corre por tu vida cuando sea tu suegra, porque la chancla esa te va a alcanzar a donde sea, y corre por tu vida. Pero aquellos que nos persiguen los tenemos que bendecir. Y no debemos de maldecir. Y muchos nos vamos con maldecir en pensar que es decir palabras groseras, palabras altisonantes, No, maldecir es maldecir. Que digas malas palabras, que hables mal de una persona. Eso es maldecir. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Ay, porque luego hay quienes no les podemos decir nada porque, híjole, todo lo saben, todo lo pueden. No nos dejan opinar en nada.
No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si alguien te ha hecho algún daño, si alguien te quedó a deber, si alguien te ofendió, si alguien te murmuró contra ti, no pagues un mal por mal. No murmures contra él, no trates de sacar ventaja de la situación que está pasando para vengarte de él. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Con todos. No es necesario que nada más vivas en paz con los hermanos de la iglesia y por allá te estés peleando con el vecino, o con la comadre, o con el cuñado, o con tus papás. Tenemos que vivir en paz con todos. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cualquier cosa que tú traigas en tu corazón que no sea correcta, entrégasela a Dios. De Él es la venganza. Él la justiciará. Él llamará cuentas. Antes bien, esto me encanta porque, si eso es algo que podemos nosotros poner en práctica. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, si tú actúas así, escúchame, como hijo de Dios, como cristiano, como convencido que la palabra es la que nos rige a nosotros, debemos de actuar de esta manera. Harás que se avergüence de su conducta. Aquí en el mundo le llaman cachetada con guante blanco, ¿no? Ascuas de fuego. ¡Wow! No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén. ¡Wow! Hemos terminado. Ahí se acabó. Si nosotros como hijos de Dios, si tenemos esa convicción, nosotros vamos a entender estos principios y debe de ser lo que rige nuestra vida espiritual, nuestra vida en lo natural. Pero mira, el saber estos principios, el que yo te haya leído todo este versículo, todo este capítulo, no va a ser así nada más. Nuestras actitudes deben de ser guiadas por nuestras convicciones. Si tú estás convencido que todo lo que leímos ahorita ahí viene de parte de Dios y forma nuestra vida cristiana, entonces pongámoslo en práctica. Amén. Pongámoslo en práctica, porque si nuestras actitudes son guiadas nada más por la emoción, ay caray, sí, yo creo que sí, el pastor tiene razón, y ahí dice la palabra, pero creo que lo pensaré, lo analizaré. De nada sirve conocer lo bueno y lo malo si en realidad no lo practicamos. De nada nos sirve. La palabra de Dios dice, no tomes venganza de tu enemigo, mía es la venganza. La palabra de Dios dice, no tengas otros ídolos delante de mí. Mas sin embargo muchos hacemos lo contrario. Una vida cristiana, escúchame, una vida cristiana en verdad da frutos cuando empezamos a obedecer. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios? ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios? Y lo vemos en su tiempo como tardanza. Vemos que no llega, vemos que no se cumple, y aunque tú todos los días estás pidiendo, pero lo que Dios te dice es obediencia, mijito. Lo que quiero es obediencia. La obediencia trae bendición. Amén. En la vida cristiana, mira, en la vida cristiana, no es el que sabe más, no es el que tiene más dones, talentos, el que es más inteligente, el que va a dar frutos. No. No es aquel que canta bonito, el que viene todos los días a la iglesia. No, no es ese. ¿Sabes quién es el que va a dar frutos? El que obedece. Amén. El que obedece es el que va a dar los frutos. El Señor ya tiene un destino trazado para cada uno de nosotros. Él ya trazó un destino. Ya lo aceptaste tú como su Señor. Él ya te dijo, ok, te acepto como mi hijo. Ahora yo voy a trazar un destino de bien y no de mal. Yo te voy a llevar a lugares que tú ni imaginaste. Yo no me imaginaba estar aquí el día de hoy. Ni nos imaginábamos nosotros pertenecer a un grupo, tener un grupo, una responsabilidad. Y es hermoso. Es hermoso. Porque puedes tú caminar con esa certeza, con esa paz, con ese gozo. Porque nos tenemos que gozar y un compromiso. Cada uno de nosotros somos inmortales hasta que Dios no cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Qué bueno. Amén. Tú no vas a morir hasta que Dios no cumpla el propósito. Amén. Amén. Cada uno de nosotros
tenemos un propósito y no vamos a morir. Miren, bueno, caray, acabamos de pasar todo lo que acabamos de pasar y aquí estamos. No debemos de tener miedo a morir, iglesia. El Hijo de Dios tiene la convicción y la certeza de que si morimos un día, iremos a su presencia. Amén. Y estará el Señor con los brazos abiertos recibiéndonos y ahí disfrutaremos de una eternidad con Él. Amén. Amén. Entonces no tengamos miedo. No tengamos miedo. ¿Por qué? Filipenses 1:6 nos lo dice y nos lo reafirma a cada uno de nosotros. Léelo cada vez que tú tengas duda de lo que vas a hacer en tu vida. Léelo cada vez que tú tengas duda del propósito de Dios en tu vida. Porque dice, y estoy seguro, dice, estoy convencido de esto. Wow, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Pablo estaba convencido, estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en ti, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, erramos, nos caemos. Florinda, tenemos problemas internos, problemas externos, cosas que nos hacen a nosotros de repente tropezar, de repente dudar. Si hoy estás batallando tú con algún pecado, con alguna situación que te incomoda o que sabes que incomoda a Dios, mira, ven delante de Él, preséntate delante de Él. Él es bueno y justo, Él nos va a ir perfeccionando, no ha terminado con nosotros. Quizás te toque estar en las manos del alfarero, en donde esa jarra, ese jarrón o esa ollita, como tú te quieras llamar, pero estamos en manos del alfarero, quizás a Él le plazca moldearte de otra manera, o quizás romperte y volverte a hacer. ¿Qué prefieres? El rompimiento, el quebrantamiento es mucho más fuerte que una formación cuando tú ya estás en el camino de Dios. Mejor, ¿por qué no nos alineamos? ¿Por qué no venimos, nos arrepentimos de corazón y le decimos, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en tu justicia y estoy convencido de que todo lo que está escrito en tu palabra me va a ayudar? Mira, todo lo que está escrito en la palabra es para beneficio de nosotros. Todo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué me sirve a mí la Biblia? Aarón, no sirve para ponerla de calzo en la cama, no sirve tampoco para abrirla en el Salmo 91 y ponerla ahí y que ella haga lo que tiene que hacer, porque la Biblia es lo que ahí dice y ahí lo voy a tener como un amuleto. No, la Biblia es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Déjamelo ahí tantito. ¿Qué vas a obtener de la Biblia? Primero, vas a saber que es una palabra de parte de Dios y es útil, te va a servir en tu vida, en nuestra vida, para enseñar. ¿No sabes cómo guiar a tus hijos? La palabra te enseña. ¿No sabes cómo tener un buen matrimonio? La palabra te enseña. ¿No sabes cómo armar, levantar un negocio? La palabra te enseña. ¿No sabes cómo comportarte delante de las personas? La palabra te enseña. Para reprender. Cuando tú estás haciendo cosas incorrectas, la palabra te reprende. Cuando tú estás actuando de una manera que no es correcta delante de tus autoridades, delante de tu esposa, con tus hijos, la palabra te reprende. Y también te corrige. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios de amor. Porque Dios no solamente te enseña, te reprende, te corrige, sino que también te instruye. Con amor. Te dice, hijo, por aquí no es, vente por acá, este no es el camino correcto, eso que tú estás haciendo, eso que tú estás viviendo no es como debe de vivir un hijo de Dios. Nuestra convicción debe de venir de lo que aprendemos de la palabra, no de lo que nos enseñan allá afuera. De ahí debe de venir nuestra convicción. No, miren, no todo lo que nos transmitieron nuestros padres fue bueno, no todo. Así es. Hay cosas que no son correctas y debemos de considerarlas. En este tiempo, esas filosofías, esas enseñanzas, esas modas, esas situaciones que aprendimos de ellos, no todas son buenas. Debemos de tener cuidado. Dios
quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Amén. Pero hay 3 puntos, y con esto voy a terminar. 3 puntos que debes de tener en cuenta en tu vida cristiana. Si tú dices amar a Dios, si tú dices que tu convicción está en que sabes que Jesús murió en la cruz por ti, hay 3 cosas, anótalas. Tú debes de decidir. Cuando yo decidí casarme, porque yo dije desde acá, híjole, ¿cómo le hago? ¿Me aviento o no me aviento? ¿Voy o no voy? Y fui. Cuando tú decidas, cuando tu decisión sea seguir a Cristo, que no sea por sentimiento, que no sea por emoción. Hoy creo, mañana no creo. Hoy me siento bien, mañana no. Creo que no siento la necesidad de ir. Que no sea por sentimiento. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Y si tú decides amar a Dios, tiene que ser con una convicción. Si tú decides amar a tu esposa, si tú decides amar a tu prójimo, tiene que ser con una convicción, porque la palabra es la que nos gobierna. Si amamos a Dios, no importará lo que la gente diga, lo que más importa es agradarlo a Él. Y vamos a aprender a poner nuestras convicciones por encima de nuestras tradiciones. Amén. Número 2, tú tienes la decisión de actuar. Gerardo 5:22, ese no te lo di porque ese es mío. Dice, de lengua me como un taco. El apóstol Pablo me lo copió, pero Santiago me dijo, a ver, ¿cómo fue eso? Dice, lo que tú quisiste decir es de que así también por la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17 al 19. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 2. La número 2. Actuar. De hacer. Mira, Dios te quiere ayudar, Geraldine, en serio. Él quiere que pases el examen y Él te puede ayudar a pasar ese examen, pero tú tienes que estudiar, tú tienes que memorizarte. Dios quiere restablecer tu matrimonio, pero tú tienes que llegar, pedir perdón, arrepentirte, hacer algo, llevarle unas florecitas, llevarla a cenar. Tienes que actuar, tiene que haber algo, tiene que haber una acción. Tiene que haber una acción. Las emociones hacen que las personas se atemoricen y se rindan fácilmente. Pero las personas que tenemos convicción nos hace que nos mantengamos firmes en el camino. No importa lo que pase a nuestra derecha, a nuestra izquierda, nosotros caminamos enfilados, comprometidos, creyendo en la promesa. Nadie te va a detener cuando tú estés convencido de que Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está en todo lugar, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. Ponme ahí ya para ministrar. La 3. Aquí es donde a muchos no nos gusta. Número 3. Cuando tú te decides a morir. Te decides a morir. Gálatas 2:20. He sido crucificado junto con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no sé cuántas tradiciones y costumbres estemos llenados nosotros, de cuántas estemos llenados nosotros. Cuántas enseñanzas nos han marcado nuestra vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tu convicción y la certeza de tu vida debe de ser que has sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando tú decides que Cristo vive en ti,
tu vida se transforma, tu forma de pensar se transforma, tu mentalidad se transforma, tu capacidad de adorar, de venir, de estar, de comprometerte, se transforma completamente. Amén. He sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, en tu cuerpo, todas tus emociones, todas tus capacidades, todas tus necesidades, ahora la vives en la fe. En la fe del Creador, en la fe de aquel que todo lo puede, en la fe de aquel que todo lo sabe, en la fe de aquel que está en todo lugar. Cuando decidimos vivir por tradiciones y conductas incorrectas, nos apartamos de Dios. Estamos yendo directamente a una muerte espiritual. Solamente vamos a poder dar fruto cuando hagamos morir todo lo incorrecto. Tú vas a aprender a dar frutos cuando aprendas a morir a todo lo incorrecto, a toda soberbia, a todo odio, rencor, amargura, a toda palabrería, a toda contienda, a todo chisme, a toda idolatría. Ciertamente, Juan capítulo 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y se queda solo, pero si muere, si tú mueres a tu carne, produce mucho fruto. Produce mucho fruto. La vida, el éxito en la vida, depende de la decisión que tomemos. Y convencidos de que el Señor sea el que dirija nuestros caminos. ¿A quién le gusta el Salmo 23? ¿Se lo sabe? ¿Cómo empieza el Salmo 23? ¿Cómo? Ahí nomás. El Señor es mi pastor. Y nos gusta todo lo demás. Pero si nosotros nos quedamos nada más hasta esa coma, el Señor es mi pastor, porque nos gusta recitar todo lo demás, en delicados pastos me hará reposar, en corrientes de agua me plantará, y nos gusta todo eso. Pero dice que el Señor es mi pastor. Y si el Señor es tu pastor, el Señor es el que dirige tu vida, el Señor es el que te enseña, el Señor es el que te redarguye, el Señor es el que va a cuidar, el que te va a alimentar. Pero muchos queremos todo lo demás, pero olvidamos que el Señor tiene que ser nuestro pastor. Amén. Wow. Dale un aplauso al Señor. Dos cosas nada más. Dos cosas. Solo a través de Jesús llegamos al Padre. Jesús es tercita. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No busquemos una verdad allá afuera. No andemos en los caminos que nos enseñan. Caminemos en la palabra. Conozcamos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.